Bien, Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benay Adonolam. Hoy día estamos estudiando una doble porción llamada Tazria Metzorah. En esta parashá del libro de Vayikra, de Levítico, se discuten sobre las leyes de pureza e impureza en relación con el parto de una mujer, ¿cierto?, que da a luz. También se exponen las leyes relacionadas con el tzarat o la aflicción de lepra, que se traduce generalmente, esta afección cutánea, relacionadas con un diagnóstico que tenía que dar el Cohen y una posible cuarentena para las personas que tenían esta afección. Eh, También se detallan las leyes, ¿cierto?, relacionadas con la piel sana y las infecciones. Se analizan también las leyes que tienen que ver relacionadas con las quemaduras, la persona que se les cae, ¿cierto?, el pelo, las manchas blancas, blanquecinas, las más opacas, y también la presencia de manchas en la ropa. También se detalla el proceso de purificación que tenía que tener el Metzorá o la persona afligida por Tzarat, que tenía que ver con dos aves, ¿cierto? Un trozo de cedro, un poco de lana carmesí, una rama de hisopo, agua fresca, un cuenco de barro, el Cohen y un mikvé, que tenía que, ¿cierto?, purificarse o estar apartado por 7 días. Tenía que cortar su pelo y el Cohen tenía que también presentar una ofrenda que llevaba, ¿cierto?, esta persona, de minjá, es decir, una ofrenda cereal. También se habla de este mismo sacrificio, pero para la persona que era pobre, que no podía presentar, ¿cierto?, todo este conjunto, ¿cierto?, de cosas. Hacia el final se habla sobre las leyes que rigen las imperfecciones que aparecen también en las casas. O quizás podríamos decir este zarat, pero que podría ser un hongo, por ejemplo. O manchas, ¿cierto?, en las paredes. Se sigue con las leyes de la zarat y se habla sobre las leyes relacionadas también a lo que vuelve a las personas tamé, que son secreciones que salen del cuerpo, tanto para los hombres como para las mujeres. Y obviamente todo este conjunto de versículos constituyen las leyes básicas de lo que es la pureza familiar o la pureza, las leyes de la pureza, que están ahí en Levítico 15, 19 al 26. Todo eso es cierto que tiene que ver con el flujo de la mujer, etcétera, que tiene que ver con el que la mujer debe apartarse, o su esposo, ¿cierto?, debe apartarse de ella durante algunos días debido a que está, ¿cierto?, en ese periodo de nidá. Tiene que ver con las leyes que se desprenden de la pureza familiar, ¿ya? Entonces todo esto aparece en nuestra porción, que es bastante, ¿cierto? Son bastantes leyes, finalmente, que tienen que ver con cosas que parecen un poco lejanas, pero también están cercanas. De hecho, yo recuerdo cuando fue la pandemia, que estábamos precisamente hablando de estos temas y eran contingentes porque la gente no quería ni tocarse ni acercarse porque se podía contagiar. Entonces, aunque estuvieran tan cerca, había que alejarlo. Prácticamente si alguien estaba enfermo lo dejaban en una habitación, alejada del resto. Bueno, vivimos ciertas circunstancias muy parecidas a lo que era esta zarat. Cuando hablamos, ¿cierto?, de todas estas plagas o afecciones, enfermedades de la piel, se crea como un ambiente de negatividad, ¿cierto? Como algo difícil, o sea, cuando a alguien le aparece una mancha en la piel, no es agradable, menos para una mujer o para cualquiera. Entonces no es algo bueno, ¿cierto? Entonces no conocemos tampoco el origen de esto. Ahora imagínense en ese tiempo donde eh, aparecen manchas blancas, oscuras, de una forma, de otra, sale un poco de pelo, etcétera. No nos podemos imaginar quizás
al pie de la letra todo lo que está mencionando ahí, pero obviamente esta aparición de manchas será algo no agradable. Bueno, quizás las mismas son desconocidas para nosotros hasta el día de hoy y ciertamente son una forma, eh, no es, como dicen en general, ¿cierto? Los sabios dentro del judaísmo, no corresponden a la lepra que hoy día se conoce. No es el mismo tipo de enfermedad. Probablemente fuera otra afección del mundo antiguo, ¿cierto? Diferente a lo que se da hoy día, así como también evolucionan, ¿cierto? Las enfermedades, también puede haber otro tipo de afección que en ese tiempo existiera, ¿ya? Lo cual no se puede asemejar a algo hoy día, en los días actuales. Entonces, poder entender todo esto parece más bien algo que hay que inferir, algo teórico, incluso algo quizás, ¿cómo se llama? Podemos llamarle algo como oculto, dentro de lo oculto de la Torá que no conocemos, ¿cierto? Ahora obviamente toda la Torá tiene diferentes niveles de comprensión. Podemos entender todo esto al nivel de la enfermedad de la piel o simplemente de un parto, pero también podemos entender algunas lecciones que se derivan de esto, ya que también pueden asemejarse a circunstancias que hoy día se viven en la sociedad actual. Obviamente hemos enfrentado nosotros una plaga, ¿cierto? Una pandemia. Y mucha gente presentan alguna afección en el cuerpo, en su vida. A veces se presentan afecciones físicas, a veces pueden ser mentales incluso, ¿cierto? Espirituales, incluso financieras, familiares o laborales. Todos tenemos cosas que nos pueden afectar en nuestra vida que en aquel entonces llevaba a que las personas se alejaran, ¿cierto?, unas de otras. Entonces, todo esto puede pasar el día de hoy. Ahora, la lectura de la Torá divide todo esto en diferentes categorías, habla de lo que afecta al cuerpo, lo que afecta a la ropa, al hogar, etc. Y muchos, ¿cierto?, hablan de que también existen en los seres humanos estas afecciones, en nuestra vida personal, en nuestra vida social, en nuestra vida familiar. Estas tres áreas, ¿cierto?, de la vida, que son el propio cuerpo, la sociedad, la comunidad, son áreas que para nosotros estamos vulnerables frente a esto muchas veces. O sea, si bien uno puede cuidar su cuerpo, en el momento en que su cuerpo se enferma, es vulnerable. Cuando uno, también puede ser la ropa, quizás la vestimenta o nuestros bienes. Podemos estar en un momento bien, pero en otro momento estar vulnerables, ¿cierto? En quizás cómo vestimos, nuestra capacidad económica. Y lo mismo puede pasar, ¿cierto?, con la sociedad, donde uno también puede estar vulnerable, ¿cierto?, ante todo esto. También, obviamente, cuando todo esto está satisfecho, nos puede dar una sensación de logro, de satisfacción, estamos todo cubiertos, ¿no?, en cuanto a nuestro cuerpo físico, nuestra vestimenta, nuestros hogares. Entonces, todo esto habla también de la fortaleza, la cobertura que el Eterno nos da, pero también de la fragilidad que tenemos ante la vida, ¿no? Hermano, ¿usted quiere decir algo hace rato? Sí, quería preguntarle. Así como la Torá fue entregada camino a la tierra prometida, o sea, el pleno desierto, Uh-huh. y todo lo que vimos, los mandamientos y todo lo que hay que cumplir, esto también ocurre en el desierto. Sí. Entonces quiere decir que las leyes que están ahí, en la travesía, son vigentes. ¿Fuera de Israel se refiere? Sí, están fuera de Israel en este instante. Claro, fueron dados antes de entrar en la tierra de Israel afecciones que probablemente ocurrían ahí mismo, ¿cierto? En un lugar donde efectivamente no se podían tratar de la mejor forma. Y probablemente ya existieran de antes, ¿cierto? No fuera solamente propiamente de que ocurrió allí. Pero probablemente quizás también quizás el mismo clima, el instante en el que estaban, ¿cierto? A veces la escasez de agua, o bueno, simplemente estar ahí en el desierto podría haber provocado, ¿cierto?, que las personas
piénsalo también, dice que su ropa no se desgastó, nadie estaba ahí haciendo ropa, ¿cierto? Hubiese brotado, ¿cierto?, dentro del pueblo alguna afección que podría haber afectado, ¿cierto?, mayormente al pueblo, incluso en el desierto, porque estas leyes, como usted dice, sí, están hechas para cuando probablemente el pueblo se estableciera, pero fueron dadas en el desierto donde ya ocurrían estos casos. ¿Por qué hago la pregunta? Por el hecho de que cuando yo empecé en el judaísmo y empecé a estudiar, uno indistintamente, la mente separa estos sucesos como que no ocurrieron en el desierto, Mm, sino que son para después. Y no, en el desierto celebraron Shabbat y celebraron todas las cosas que... claro. Entonces uno tiende a separarlo. Y dentro de las cosas de lo otro, la otra enseñanza que hay distinta al judaísmo, Ujú. también hacen lo mismo. Entonces por eso la inquietud. Estas cosas ocurrieron en el desierto, Sí, y en el desierto tuvieron que cumplirlo, porque uno de los primeros claro. cosas que yo le pregunté si celebraban el Shabbat en el desierto, en la travesía. Sí, lo hicieron. Sí, celebraron el Shabbat. Ahora quizás en cuanto a eso no se percibe tanto, porque obviamente ellos habían salido de la esclavitud a la libertad y no estaban trabajando todos los días. O sea, de hecho algunas restricciones se sumaron a los Shabbat, por ejemplo, el tener que recoger un poco más de comida el día anterior, el no hacer una labor, pero tampoco era gran trabajo, si no estaban ahí en el desierto siendo el mejor empleado del mes, ¿no? Estaban, no podían, estaban sin trabajar, pero ciertas labores tenían que abstenerse, efectivamente. Pero no se percibe tanto por eso, quizás. Lo que me llamaba la atención, que no sé si será mala traducción o otra cosa, que habla de casas. Sí. Y ellos están habitando Bueno, es que ahí habría que ver la palabra que usa. Porque generalmente las palabras que usa la Torá aquí son tiendas. Quizás las traducciones nos pueden mostrar un poquito como otra visual de esto, pero generalmente se habla de tiendas. El mismo campamento es la tienda de reunión y todos los demás son tiendas. No se habla de una casa como establecida. ¿no? Pero también dice en algunos lugares, la Torah también maneja el idioma decir que cuando entres a la tierra que el Eterno Sí, te también da, dice. y también lo proyecta para un futuro. Efectivamente. cercano. sí, los proyectos. De todas Sí, maneras. efectivamente. Entonces, estas quizás son nuestras áreas, ¿cierto?, en la vida que la Torah nos está diciendo que hay que ponerle atención, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra vestimenta y nuestras casas. Hay que ponerle atención a estas tres cosas. Quizás hay personas que se enfocan mucho en su propio cuerpo y a lo mejor descuidan su ropa o descuidan su casa. O de otra forma, ¿no? Gente que se preocupa solo de su ropa, pero descuida su salud, su cuerpo y su casa. O quizás alguien solo se preocupa de su casa, pero descuida su cuerpo y descuida su ropa. Bueno, pero estos tres factores son los que nos rodean socialmente. La Torá nos insta, por lo tanto, a cuidarnos, a cuidar estas esferas de nuestra vida. No podemos, ¿cierto?, maltratar nuestro cuerpo, ni permitir que se maltrate en cuanto a la salud, ni subestimar, ¿cierto?, una pequeña mancha que salga en la piel. A lo mejor uno diría, es una mancha, pero ustedes saben, por ejemplo, en el caso de la mujer, quizás un pequeño brote, ¿cierto?, un pequeño lunar es una señal para irse a ver, ¿cierto?, y tratar de evitar alguna otra situación. Bueno, a lo mejor hay personas que son más sensibles a este tipo de cosas, pero la Torá efectivamente nos insta a cuidar, ¿cierto?, nuestro cuerpo. A menudo, ¿cierto?, a veces sacrificamos nuestro bienestar físico por cosas pasajeras o ganancias pasajeras. A veces sacrificamos nuestra seguridad por cosas pasajeras. Pero lo cierto es que la Torá nos dice, bueno, en algún momento, si descuidamos esto, puede que llegue la plaga y nos afecte y nos dañe. Por lo tanto, la Torá nos dice, mira, mejor cuídate, porque si no después vas a tener que tener una cuarentena, vas a tener que apartarte de tu casa, apartarte de tu familia, cuidar tu cuerpo más allá de lo que desearías, porque no hubo, ¿cierto?, una preocupación anterior o pasó algo, ¿cierto?, que nos tuvo que aislar. Entonces todo esto
nos ayuda a entender que hay que mantenerse, ¿cierto?, dentro de nuestra comunidad, nuestra núcleo familiar, con cuidado, ¿cierto?, con el debido cuidado que corresponde. Más aún esto cuando se trataba de estar en medio de la presencia del Eterno, ¿cierto? Entonces ahora quiero que hablemos un poquito de estos mandamientos que habla la parasha. Que yo sé que me quieren preguntar cosas, quieren participar, pero es tarde y no tenemos mucho tiempo, nos vamos a alargar demasiado. Entonces les pido ser muy puntuales. Antes que pasemos al tema, dos comentarios pequeños. Uno era que la ropa de antes era orgánica, o sea, era de lino y todo esto Sí. a la humedad, porque en el desierto hay humedad. Por lo menos en el desierto había bastante humedad. Se podía llenar de hongo, de moho y así sucesivamente. También el cuero. También creo que la Torá lo menciona. Y en las casas también, porque en las casas no son como las de ahora, que no son como cerradas, que por lo menos las ventanas son de vidrio, no entra tanta humedad. Entonces, en las casas de antes entraba bastante humedad dentro. Y la única manera es mantener leña y fuego. Entonces, probablemente a transcurrir de la humedad, ropa en ciertos lugares puede causar diferentes afecciones como hongos y moho. Muchas gracias. Buen aporte. Algo que lo último que usted dijo es muy importante porque mantener bien la relación familiar, porque cuando el enfermo estará por fin declarado limpio por el Cohen, tenía que presentar una ofrenda, Sí. que no era menor, era bastante abundante, digámoslo así, en costo, y normalmente su familia, que se ponía feliz de que él volviera a la casa, Sí. lo pagaba gustoso, o sus amigos o su familia. Es Decían cierto. algunos comentaristas que siempre hay que tener amigos que te ayuden a salir de ese último impasse, porque Claro. mientras él estaba recluido no iba a poder generar los recursos necesarios. Exacto, no para tenía nada. salir de la cuarentena, digamos. Un buen punto, ¿cierto? Esa persona estaba alejada. La familia podría haber dicho ya que se queda allá. Ya que se alejó, que se mantenga allá. Hermano, No es la idea. una pregunta sobre lo mismo. ¿Sí? Pero dígalo. ¿Ha habido casos ahora de eso? Es ¿Se que ha hay, sabido algo? es que hay otro tipo de aflicciones, pero no, o sea, la opinión general es que no existe nada similar. O sea, no existe esto. Quizás pueda haber casos similares, pero no se han presentado en Israel desde la destrucción del segundo templo. Eso. Y la lepra hoy día se llama enfermedad de cáncer. Bueno, Esa es la lepra que hay. si pudiéramos compararlo con algo, quizás. Diferente. Pero aún así tiene similitud y diferencia. Entonces, lo primero, nuestra primera porción, ¿cierto?, nos habla sobre un mandamiento, la mitzvah. Una mujer que queda impura por 7 días al dar a luz un niño. Y durante 15 días, o el doble, ¿cierto?, por dar a luz una niña. Cuando se transcurren, ¿cierto?, estos días, ya sea 33 días si es que da a luz un hijo, o 66 días si da a luz una hija, deben presentarse una ofrenda purificada en el templo debe presentarse para ser purificada, ¿cierto? O en ese tiempo que ya fue purificada, una ofrenda por el pecado y una ofrenda por acción de gracias en el templo. Esto no ocurrió, obviamente, ocurría en el Mishkan, pero la mitzvah dice que en el templo porque también siguió instituida después. Entonces la madre primeriza traía, ¿cierto?, una ofrenda de acción de gracias ¿por qué? Lo primero es haber sobrevivido a una terrible experiencia, muy difícil, y aparte que en el mundo antiguo, usted sabe que la gente podía morir con mucha mayor probabilidad al dar a luz un hijo, pero mucha mayor probabilidad. Entonces, una acción de gracias por haber sorteado toda esa situación, y una ofrenda por el pecado, para expiar un posible voto quizás hecho por la mujer, dicen algunos, de no haber querido tener más hijos. O sea, en ese momento de dolor dice, nunca más. Ya, pero ahí está de nuevo. Entonces, hay quien dice que en el fondo, ¿por qué se trae esa ofrenda? Esto es una opinión, porque la Torá no lo dice explícitamente. Precisamente porque al sufrir tanto dolor y tanta aflicción en ese momento, quizás se dicen cosas que podrían ser bastante negativas, ¿no?
y lo dejo ahí. Bueno, lo extraño es que emerge, ¿cierto?, una nueva vida en el vientre, pero está acompañado de un estado de impureza, de tumá, o podríamos llamarlo una contaminación espiritual. La tumá puede entenderse como es una impureza, pero también como una fuerza negativa, ¿cierto? No decimos que es malo, pero es como negativo, se ve como algo negativo. Es opuesto a lo que es la pureza y lo asemejamos a la santidad, ya que tiene afinidad con la muerte, la impureza, ¿cierto? Con algo que, algún sangre, por ejemplo, tocar un muerto, etc. Entonces, ¿por qué introducir una vida a este mundo podría asociarse paradójicamente con una impureza espiritual y algo semejante a la muerte? Entonces, obviamente, el nacimiento es el poder que mantiene este universo con vida. Uno mira las estrellas, el entorno, todo se ve hermoso, pero si no hubiese vida, ¿qué sería de todo esto? ¿Quién podría contemplar todo esto? No significaría nada. Entonces es el poder del nacimiento de la vida, ¿cierto? Lo que podemos ver como lo más íntimamente relacionado con nuestro Dios creador. Porque es ahí cuando nace la vida, cuando realmente somos capaces de contemplarlo a Él. Entonces, este intento de expresar, ¿cierto?, la creación viene de acá. Ahora, es también la intención de nosotros, o de la vida en general, de imitar a nuestro Creador, cuando precisamente se produce la vida y elegimos que esto ocurra, es que nos asemejamos a Él. Usamos este poder divino, que es generar vida. Perdón. Ahora, esta fuerza, ¿cierto?, que se produce en el nacimiento, conlleva también un gran riesgo y una advertencia para nuestra salud, y en general para la salud. No sé si usted ha visto, de repente hay algunos animales o incluso unos insectos que terriblemente y lastimosamente, cuando nace una cría o un insecto, se tiene que comer a la madre o a los demás. O sea, es como... Hay un montón de ejemplos en realidad. Entonces, el nuevo nacimiento no es simplemente algo que produce más vida, a veces acaba con otra vida, es un gran riesgo. A veces es preferible que una araña no tenga más crías porque se la van a comer después. Entonces tiene un riesgo, ¿cierto? Y una advertencia para el ser vivo. Quizás para la vida de una madre o una mujer, bueno, tener un hijo. ¿Por qué hoy día quizás muchas mujeres no quieren tener hijos? Porque les va a restringir otros planes que podrían tener sin tener hijos. Obviamente los bebés no se la van a comer, pero también requieren atención, alimentación, cuidado, porque si usted deja a un bebé solo, va a morir. La vida se posterga y tal vez termina afectada de salud, su cuerpo, ¿cierto?, se ve afectado y quizás también podría entrar en un riesgo su salud en ese momento, ¿cierto? Y hay muchas mujeres que pasan por estas situaciones. Y se posterga para que presión. Para entregar todo tu tiempo a que el bebé esté bien, obviamente. Pero no, o sea, tú dijiste Para que la la vida de la mujer se posterga. Y en ¿Se favor del posterga en bebé. cuanto a qué? En favor del bebé. Porque uno se dedica- Lo que hablábamos, po. Sí, Pero hermano, usted tiene hijos, no ponga a sacar. sí, Obviamente si uno quiere el ejemplo era cierto que hoy día las mujeres no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque finalmente al tener un hijo tienen que ocupar ese tiempo que podrían dedicar a otra cosa, a su vida profesional o a viajar. Los planes de hoy día versus cuidar un bebé, que ese costo de oportunidad en el fondo que uno habla, el tiempo, ¿cierto? Esa parte la que... Pero también hay otros factores, pues, de salud y en general preocupación más por el bebé que por la misma persona, etcétera. O sea, hay obviamente todo un costo por esto. Y hoy día muchas mujeres no quieren asumir este costo. En el fondo no quieren tampoco
De hecho, quizás muchas mujeres hoy día con poca concepción de un Dios creador, ¿cierto? Que ama la creación y la familia, no tienen muy involucrado, ¿cierto? En su mente esta idea. De hecho, ¿qué es lo más cercano a lo que podemos llegar al creador? Es esto, pues, crear vida, crear una familia, construir, edificar una casa como Dios edificó el mundo, nosotros también. Por eso la primera mitzvah, ¿cierto?, que más nos ayuda a imitar a Dios desde que se dio la creación fue, bueno, fructificados y multiplicados. O sea, asemejarse a Dios, que Dios creó toda la abundancia de vida, también nosotros creamos abundancia de vida. Y abundancia es eso, o sea, tratar de que la vida no sea escasa, nula, que hoy día nazca y hasta ahí llegue la vida, sino que ayudemos a fructificar en este mundo, llenarlo, ¿cierto? Y de bendición, así como el Eterno lo dio, lleno de bendición. Entonces, nuestro acto con el que más nos asemejamos a Dios es esto, el acto creador. Entonces, al igual que la creación del universo, también nuestra propia vida se desarrolla en una lucha, como cuando se da el nacimiento, entre fuerzas que dan vida y otras que contaminan. O sea, nuestra vida también se desarrolla entre el bien y el mal, entre pureza e impureza, un tira y afloja, que la persona lo lleva toda su vida. O sea, siempre estamos expuestos, ¿cierto?, a la pureza, a la impureza, a santidad, a hacer lo malo, etc. Toda nuestra vida. Y no nos salvamos hasta el último aliento de nuestra vida. Es por eso que el rey Shlomo dijo, el barco regresa a su puerto. Es decir, es como una persona salió, emprendió un viaje, en algún momento tiene que regresar. Y lo dice por encima de el barco zarpa. Es decir, un niño nace, pero en realidad se elogia cuando el barco regresa a su puerto. Porque volvió, uno no sabía el destino que podía tener, si iba a regresar o no, un barco que salía, pero cuando ya vuelve, se celebra porque, bueno, llegó. El futuro era incierto, ¿quién sabe qué iba a suceder? Entonces, Shlomo en su texto elogia mucho más a la persona que retorna, que obviamente tiene plena conciencia, que disfrutó la vida, que vivió y está a punto de morir. Se elogia mucho más, ¿cierto?, toda esta capacidad que tuvo de vivir la vida, que alguien que quizás está recién partiéndola. Aunque a veces, lamentablemente hoy día se celebra más cuando nace una persona que cuando una persona fallece. Cuando alguien fallece hoy día a veces es como... Puede ser triste, pero mucha gente no valora lo que quizás Dios hizo, vivió, sino que quieren tomar parte de aquello y se acabó. Pero Coquelin dice que al revés. Por eso, Shlomo lo dice al revés. O sea, es mejor la muerte de un santo, una persona que ya vivió todo lo que vivió, toda la experiencia, y celebrar todo lo que pudo pasar, ¿cierto? Porque una nueva vida todavía ni siquiera sabemos si va a desarrollarse bien. Bueno, en el mundo antiguo la muerte de los niños era bastante común. Entonces, ciertamente hay que celebrar a una persona que ha vivido tanto y que ha llegado hasta esas alturas. Bueno, obviamente hay posibilidades para un bebé, un niño. Un bebé, obviamente, apenas se mueve, salta, se acurruca, necesita protección, pero también sabemos que tiene un gran potencial. Aunque sea un ser que solamente necesita atención y protección, tiene un gran potencial. Y sabemos que esto lo va a poder alcanzar en la medida justa, ¿cierto?, en que sirva al Creador y pueda acercarse también a esta labor del Creador de construir una casa, llenar este mundo de abundancia y de llenarlo de vida. Nadie va a celebrar a un niño que nace solo para matar. Y hay gente que cría niños solo para la muerte y para que maten. Pero sí celebramos, ¿cierto?, a alguien que como el Creador viene a este mundo a llenarlo de vida. Alguien que se convierte en una persona temerosa de Dios, que decide cambiar el mundo para mejor, es decir, que sea un vehículo de la bondad de Dios en este mundo. Ahora, sin embargo, existe el libre albedrío
Y este libre albedrío que acompaña al nacimiento de una vida es peligroso porque no sabemos qué decisión va a tomar una persona. Obviamente nosotros pedimos que un niño, ¿cierto?, se encamine, y de hecho esto es lo que rodea a una persona dentro del judaísmo y la Torá, que cuando nace un niño, inmediatamente se hace una celebración, aunque no tenga conciencia de nada, se le involucra en el pacto. Inmediatamente se le dan bendiciones, se pide que sea una persona de bien, que se encamine por la Torá, que sea temeroso de Dios. Inmediatamente se le rodea de todo este contexto para que pueda, en su libre albedrío, decidir por lo bueno. El camino del bien, ¿cierto? Y de la Torá, y el camino de Dios, y no el camino de la maldad, que muchos lamentablemente terminan allí. Entonces obviamente el niño se verá obligado, a la niña, ¿cierto?, obligado a esto. Por lo tanto hay que involucrarlo siempre y rodearlo del camino del bien. La Torá dice, la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. O sea, no dice que sea desde que ya tiene conocimiento, dice desde su juventud, quien traduce desde su niñez. O sea, desde pequeños nos encaminamos hacia el bien o hacia el mal. De hecho, dice hacia el mal directamente. De hecho, si usted deja un par de niños, siempre va a haber un niño que de repente abuse de otro, que sin conocer, sin conciencia, haga esto porque al parecer naturalmente no estamos programados para hacer solo lo bueno. De hecho, un niño, déjelo solo con un par de cosas ahí y va a dejar la tendalada, la embarrada, va a derramar todo, va a desordenar. Y obviamente uno puede decir qué creatividad tiene este niño, pero lo cierto es que tampoco produce ese efecto. Hay un desorden, ¿cierto? Es como que el niño no entiende bien los límites de cada cosa, que es nuestra ley moral. Esta inclinación hacia el mal aparece inmediatamente, nace un niño. De hecho, el Talmud dice, hay una discusión que se da ahí, donde Antonino, ¿ya?, un emperador romano y un rabino, argumentaba que la influencia del Yetzer Hara, la inclinación al mal, no se produce desde el momento de la formación del embrión, sino desde que nace. Porque era la discusión, ¿desde cuándo que a las personas le nace esta maldad? ¿Desde que parte el embrión o la plena concepción, o desde que nace un niño? Bueno, y él se apoyaba, ¿cierto?, este rabí, en la Torá, que decía, el pecado acecha a la puerta. Está ahí, presente. Bueno, cuando puede, ¿cierto? Esto es como cuando un niño nace y va a salir de una puerta. Apenas nace, ¿cierto?, de esta puerta que está reservada, ¿cierto?, en el interior de una mujer, de allí está el mal. Ahí está, en la puerta. Así lo interpretan. En contraste a esto, la inclinación hacia el bien solo se hace sentir cuando el niño quizás llega a la adolescencia o a la conciencia, en su juventud. Cuando es consciente de que hay cosas que están malas, que no deben hacerse. Cuando empieza a tener una madurez. Porque de por sí un niño o un adolescente podría no entender nada de esto. O sea, hasta que empieza a entrar esta información, a ver ejemplos, ¿cierto?, a ver lo que le va pasando en la vida, empieza a contrastar todo esto. O sea, el bien se aprende después, en el fondo, pero la inclinación al mal está ahí, a la puerta, siempre la has hecho de una persona. Es por esta razón que el parto en sí, aunque traiga vida, también se dice que hay una contaminación espiritual que lo lleva hacia el mal. Esto se debe a que la marca del Yetzer Hara va a hacer que la persona, y de hecho la palabra Yetzer Hara, que es la inclinación hacia el mal, se parece a la palabra Yetzirah, que significa creación o formación, mejor dicho. Entonces, la Yetzirah y el Yetzer como que están de la mano. Apenas ocurre una creación o una nueva vida, ya está ahí presente la inclinación hacia lo bueno o hacia lo malo. El libre albedrío se interpreta. Y la tumá, que es la impureza espiritual, se asocia con la muerte y la distancia de Dios como la fuente de toda vida. El momento que nos alejamos de Él es como la muerte. Y esto también nos puede llevar a impurificarnos. Alejarnos de Dios y en consecuencia buscar el mal y alejarnos de Dios es en consecuencia
la fuerza que gobierna en la inclinación al mal, o lo que la Escritura y los sabios llaman el ángel de la muerte, aproximarse hacia la muerte. Entonces, bueno, queda poder ver si es que este niño, nuevo nacimiento, se inclinará hacia el bien, hacia el mal, y si será una fuerza positiva o negativa en esta vida. Pero no hay nada escrito en piedra, como se dice. Está ahí. Por eso es la misión, ¿cierto?, grande, importante del judaísmo, de educar, ¿cierto?, a los hijos desde pequeños. Por eso el judaísmo, que es lo primero, ¿cierto?, que se hace con una comunidad, una Beit Midrash. De hecho, antes que una sinagoga, es más importante poner una escuela donde la gente estudie, porque de hecho una Beit Knesset o una sinagoga se puede hacer un servicio cuando hay 10, ¿cierto? Pero nunca van a haber 10 si no educamos gente para que haya 10, si hay menos que 10. Entonces lo primero es un Beit Midrash para educar gente que esté allí y después pueda participar de toda la vida comunitaria. Pero si la gente no aprende a vivir en una comunidad, difícilmente se logrará el otro objetivo. Lo primero fue eso. De hecho, lo aprendieron muy bien, ¿cierto?, los judíos cuando tuvieron que exiliarse en Babilonia. ¿Qué es lo que instituyeron fuera de Israel? Las escuelas. Fue lo primero que hicieron, estudiar. Y de ahí se fue formando, ¿cierto?, la comunidad, que luego se asemejó, ¿cierto?, y trató de acercarse a lo que era el servicio del templo. Pero finalmente tuvieron que estudiar todo esto para poder mantener la vida y la ley ritual, que encontraban su fuente de inspiración. Nosotros también. Por otro lado tenemos, ¿cierto?, la mitzvah de la tzarat, que es una mancha, ¿cierto?, que aparece en la piel de una persona que requería una supervisión del Cohen o el sacerdote, y él determinaba si estaba espiritualmente impuro o no, o ritualmente impuro. Ahora, un punto que merece nuestra atención es que al parecer esta tzarat era un malestar quizás más espiritual que físico, porque se desarrolla específicamente en la piel. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, está plenamente visible. No es un malestar interior del cuerpo. No es como una llaga interna, ¿no? Es externa. Entonces, al parecer, era algo más espiritual que físico. Venía de adentro hacia afuera, en el fondo. Se admite que esto se debía a una falla espiritual de la persona. Y esto es lo que hemos estudiado muchas veces, ¿cierto? Quizás con el uso de las palabras, quizás por la altivez de las personas, como lo vemos en Miriam, ¿cierto? Entonces, quizás altivez, algún uso de palabra o alguna falla espiritual interna de la persona. Ahora, pero ¿por qué aparecería esta marca en la superficie del cuerpo? ¿A qué se debe esa manifestación, ¿cierto?, externa de un defecto interno de la persona? Y aquí es donde explican los sabios que cuando nosotros hablamos del pecado primero de Adán, al parecer él tenía, y de hecho el cuerpo que tenía Adán, hay quienes lo traducen, que era como un cuerpo resplandeciente, ¿cierto? Hay un texto dentro de la Torá donde aparece esta palabra que algunos traducen que era un cuerpo de luz, luminoso, incandescente. O sea, bastante parecido a lo que uno ve en la imagen, ¿cierto?, de un ser espiritual, o de un ángel, o quizás de Dios mismo, ¿cierto? Entonces, esta palabra or, en algunas partes se traduce así como luz, pero también como la piel. ¿Por qué? Porque esta piel de alguna forma oculta o cegaba el ver el alma interior del cuerpo. O sea, cuando el hombre, ¿cierto?, pecó, fue cubierto de pieles. Hay quien dice en realidad era un ser luminoso y se le fue puesta esta piel que ocultó nuestra luz interna, a nuestra alma, ¿cierto? Esto es lo que explican algunos de una forma metafórica. Entonces, sin pecado, un ser de luz. Con el pecado hubo que cubrir esa luz con una piel, algo externo
¿cierto? Que no manifestara esta parte interior del hombre. Entonces esta palabra or, que es piel, está relacionado con la palabra hebrea también iber, que iber paradójicamente en hebreo significa una persona ciega. Iber, ciega. Bueno, en su interior, ¿cierto? Una persona disminuida o caída, una persona ciega. Ahora su cuerpo se recubre por una capa de piel. Aquella persona que no pudo ver, en el fondo, lo que era lo correcto en ese momento, se recubrió de una capa de piel, o que es la propia vergüenza de la persona. Hubo un velo que fue un lugar protector que no permite que reflejemos realmente la luz interna con la cual nos creó Dios. O sea, fuimos creados a imagen y semejanza. Bueno, ¿y por qué este cuerpo es así? ¿Por qué muere? ¿Por qué se enferma? Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, al parecer, esta imagen y semejanza quedó recubierta por el pecado, ¿cierto? Y esta piel nuestra, que finalmente muere, ¿cierto? Entonces, bajo esta explicación, ¿cierto? La piel es una capa de separación. Lo que separa nuestro interior de nuestro exterior. Bueno, de hecho eso es, efectivamente. Entonces, en otro sentido, más allá de lo físico, es también una frontera física, una frontera simbólica o espiritual entre el alma nuestra y el cuerpo que la recubre. Entonces esto nos evoca o nos trae, ¿cierto?, a la memoria el trágico resultado del pecado, que fue precisamente que Dios hizo una barrera, una frontera entre Él y nosotros. De hecho, si antes podía acceder a todos los árboles, ahora una barrera. Luego lo expulsó, ¿cierto?, del jardín, otra barrera. Y ahora existe, ¿cierto?, una barrera también entre Dios y nosotros que podría ser el propio cuerpo nuestro, que nos impide, ¿cierto?, conocerle aún más. Entonces, ¿qué podemos decir ante esto? Bueno, le vamos a explicar en otras ocasiones. En el pleno desierto, cuando estaba la presencia de Dios, ¿cierto?, allí, plenamente manifiesta, las personas obviamente podían reflejarse entre la luminosidad de Dios, ¿cierto?, que irradiaba en medio del campamento, y ellos, o su oscuridad y su maldad. Quizás ellos eran más conscientes de su estado espiritual, de lo que nosotros podamos ser conscientes hoy día en medio de toda la rapidez de la vida, que hay que estar haciendo todo rápido, corriendo. Quizás ellos eran mucho más conscientes de su estado espiritual. Cuando fallaban, al no llegar a la altura correspondiente, al parecer inmediatamente surgía una manifestación externa y un claro indicador de este defecto interno. Podríamos decir que también esto era un acto de bondad de parte de Dios, ya que les permitía entender que había algún error en ellos y tomar alguna medida, porque dice David, examina tú mi corazón y ve si hay en él camino de maldad. Pero ¿quién puede decir de sí mismo, hay en mí camino de maldad, en esto fallo, en esto y en esto otro? A veces las personas, nosotros no reconocemos nuestros errores y menos nos damos cuenta, al parecer, de los errores. O sea, para reconocerlo hay que darse cuenta. Y a veces no nos damos cuenta de nuestros errores. Solamente nos damos cuenta cuando ya metemos las patas, como se dice, y cometemos grandes errores, ¿cierto?, que se manifiestan en otras consecuencias. Pero ¿quién podrá conocer de sí mismo todos sus errores y en todo lo que se encamina hacia el mal? Entonces, al parecer, esta era una medida, dicen los sabios, de bondad para poder reconocer inmediatamente que había algo que estaba fallando en una persona. Entonces se dice que esto era como una presencia de algún bloqueo espiritual o alguna llaga espiritual o alguna retención parcial de que el hombre, ¿cierto?, el alma interior necesitaba algún cambio, efectivamente. Bueno, la contaminación afecta
tanto lo espiritual como lo físico. Ahora, quizás para nosotros hoy día no es tan evidente. Y de hecho, si nosotros nos fijamos en la época de Yeshua, ellos veían a la gente con enfermedades como consecuencias de pecado, ¿cierto? Porque trataban de ver de alguna forma la manifestación de un problema espiritual en algo físico. Pero Yeshua responde, ¿cierto?, ante esta situación. Oye, mira, en realidad todo esto es para que Dios pueda ser glorificado. Entonces, ¿por qué hay una afección o un tema físico, una manifestación? Porque es pecado mío o de mis padres. O a lo mejor hay algo que se manifiesta en el cuerpo para que Dios sea glorificado. Y ante esto, ¿cierto?, quizás es siempre la misma conclusión. Nuestra vida espiritual es la que tiene que mejorar, crecer, o darse cuenta de que quizás todavía me falta crecer en algo. Y por eso se manifiesta esto. O a lo mejor la gente que tiene que cuidar, por ejemplo, un hijo, una hija que tiene muchas dificultades, ¿cierto? También quizás hay que manifestar aún más una fuerza espiritual mayor, una mayor bondad, un cuidado, que quizá una persona no esté dispuesto a hacerlo, y Dios lo exige. Bueno, ahí se ve, ¿cierto? Todo el amor, ¿cierto? El cariño, si realmente todo esto está fuerte en lo espiritual. El cuerpo se cansa. De hecho, cuando una persona tiene que dar mucha atención a otro, se cansa. Esto es muy difícil. Y a lo mejor uno puede tener toda la fuerza espiritual, el amor, pero a lo mejor puede haber una actitud inesperada, ¿cierto?, en quizás quien está uno cuidando, y puede esto ocasionar un gran problema entre nuestra actitud y entre lo que se refleja en el exterior. ¿A qué me refiero? Una persona que tiene que cuidar a alguien también se cansa. Y por mucho que tenga un gran amor, ese cansancio físico puede llevar a que ocurra, ¿cierto?, un daño. Un daño quizás en una palabra, un daño quizás peor que eso, físico. Y esto puede ocurrir. Entonces, toda esta manifestación espiritual que reflejamos, ¿cierto?, se ve reflejado en el cuerpo y en lo físico. Una persona que está muy cansada espiritualmente, obviamente físicamente va a tomar malas decisiones. Bueno, por ahí los sabios, cuando ya entran mucho en estos temas, se empiezan a preguntar, ¿por qué una persona de repente es tan torpe? ¿Por qué una persona, no sé, es tan buena para chocar con alguien, derramar cosas? De repente son problemas espirituales que ocurren por este mismo concepto. A lo mejor alguien siempre está chocando, ¿cierto?, en lo espiritual con algún problema moral. De hecho, no es tan difícil de ver, pues a veces las personas llegan, caminan y pasan a llevar a la gente, pero es como... O sea, tú no respetas el espacio del otro, claramente, no tienes, ¿cierto?, eso en tu mente, porque si no tú conocerías tu propio lugar para no pasar a llevar a alguien. O a lo mejor a alguien que no le importa desperdiciar las cosas. Bueno, tendrá algún problema espiritual de que está él mismo derrochando lo que tiene. No estará enfocando bien su energía y quizás tampoco aprovecha bien lo de otros, etcétera. Entonces, todos estos esfuerzos físicos que a veces uno tiene que hacer en la vida también derivan de principios espirituales y de cuidados, ciertos interiores que uno tiene que tener. Entonces, claro, una manifestación física de una tzarat, una llaga, ¿no? Es eso, una llaga en nuestro interior. Algún problema hay ahí dentro, ¿cierto?, que impacta en la serenidad del cuerpo. Como le explica también este sabio, el Kusari, incluso la retirada, aunque sea parcial, de una pequeña luz, ¿cierto?, divina del interior del hombre, puede tener una apariencia alterada y ser una evidencia de tzarat. O sea, una pequeña falta de la luz del Creador en nuestra vida puede resultar en una apariencia alterada en nuestro exterior. De hecho, los sabios bien dicen, ¿no? Una persona que agrada
a los demás es una persona que agrada al Ruach HaKodesh. No, lo dice al revés, lo sabe en el Talmud, lo dicen así. Una persona que es capaz de agradar a otros en su exterior es una persona capaz de agradar al Ruach HaKodesh. Porque las personas a veces creen que es al revés. O sea, quien realmente físicamente se manifiesta agradable ante otros es quien también físicamente, espiritualmente puede agradar a Dios. No hablamos, ¿cierto?, de la apariencia física, no hablamos de esto, sino de cómo nos relacionamos, ¿cierto?, en lo físico o en el contacto con otros. Una persona que siempre está, de nuevo, pasando a llevar a los demás, ¿cómo va a agradar a Dios? Si siempre está pasando a llevar a los demás. No ama a su prójimo. ¿Cómo puede decir que el Espíritu de Dios está sobre él y lo acompaña en todo si siempre pasa a llevar a los demás? No es que Dios está conmigo, pero tú estás siempre maltratando a otros. ¿Cómo Dios va a estar contigo? Es que es más ancho. Demasiado ancho. A ver, dice. Entonces, una persona que es capaz de agradar a las personas es también capaz de agradar al Espíritu de Dios. Pero hay personas que creen que por agradar al Espíritu de Dios pueden hacer lo que quieran, desagradando a todo el mundo, pasando a llevar a las personas. Y esto, los sabios nos dicen que no es así. Y nunca ha sido así. De hecho, el Atzarat lo que muestra es esto. Si tú en tu interior, en el fondo, no estás bien, en tu apariencia externa vas a tener que alejarte de las personas. Porque al parecer tu llaga espiritual va a afectar al campamento. Va a afectar a tu familia, va a afectar a tu entorno y va a afectar a otros. ¿Qué es mejor? Que se aparte, que se ha examinado. Entonces, en el fondo, el Cohen era como el que determinaba, porque en la antigüedad, obviamente, de repente una persona que tenía una deformidad podía decir, no, esto está maldito, ¿cierto? Entonces solamente el Cohen determinaba, no, esto efectivamente es algo espiritual o esto es algo físico. Entonces había un mediador que era este Cohen, solamente el indicado, el que podía decir algo así. Por eso en la época de Yeshua, quien decía, no, ¿quién pecó él o sus padres? No, si solamente el sacerdote podía hacer algo como esto. Por eso también le dice Yeshua a los que sanó de lepra, bueno, vayan ahora, preséntense al Cohen y muéstrenle a él. Porque él era el único que podía decir, mira, ahora efectivamente está libre de lepra o no. ¿Se fijan? Pero no era algo arbitrario, era una persona inspirada, quien podía decir algo como esto, porque nosotros no sabemos, no podemos juzgar a las personas. Pero estaba Jessica primero. En unos estudios que estuve revisando, Uy, la verdad. hablaban de que está ligado mucho al ego y al orgullo, así como en el caso de Nilma, que inclusive Moshe quiso interceder para que se sanara, y como que Dios le dijo no, dejémosla así, y que se aísle, puesto que fue a raíz de que ella mencionó, como que no le dio el valor y la posición que el Eterno le había dado a Moshe. Cuando mencionó, y no somos todos profetas, como quedando en la misma categoría. Entonces, como ese orgullo, como ese ego, no dándole el honor que a su hermano, que el mismo Eterno se lo había dado, padeció esta llaga. Entonces, se tuvo que retirar ahí a pensar y a meditar, y que se le bajara obviamente esta marca como de su vergüenza en ese sentido por el orgullo, por lo que dijo. Sí. Entonces a mí me llamaba la atención que justamente el Eterno, que siempre escuchaba a Moshe, le dijo, no, déjala que esté así, con toda esa llave. Por cierto, con lo que tú mencionas, siempre se asocia esto a la Shonará, ¿cierto? Que es hablar mal. Pero si se fijan, nosotros estamos hablando hoy día de que cualquier llaga espiritual que pueda tener una persona se puede reflejar en lo físico. No necesariamente algo del habla, sino alguna llaga, ¿cierto? Interior puede llevar a ocasionar alguna erupción física, algún problema, ¿ya? Es como un volcán, ¿no? Bueno, si hace erupción, por algún lado salen las cosas, ¿cierto? Si está eso contenido, de alguna forma tiene que
salir de alguna parte y se manifiesta. Mano, tenía a Juan Carlos y a Marcelo. No sé, lo que me trae recuerdo que usted decía sobre el concepto que determinaba si esa persona era por tal razón tenía esa afección. Sí. En los tiempos de Yeshua se le llamaba de una manera que era, no sé si era el Tana o Tanaín, algo así, ¿o no? Los Tanaín son los rabinos de la época de Yeshua. Claro, pero ellos están acá, pero solamente ellos tenían la capacidad de determinar si, como cuando Jesús tentaba Lo que pasa es que hubo muchos rabinos en esa época que se dice, cuenta en el Talmud, etcétera, que hicieron milagros, o sea, que eran tan elevados espiritualmente que hicieron grandes cosas. Los Tanaim. Y de ellos se deriva la Mishnah y toda la discusión de la Tanaj. O sea, son como los rabinos más que estaban como más elevados dentro de la época. No eran sacerdotes, pero se dice que su nivel espiritual era muy grande y por eso enseñaron al pueblo. Eso, porque después de los Tanaim vienen los Amoraim, que son los rabinos que vienen después de la época de Yeshua, después de que Israel se dispersa, pero que se dice no tenían tan alto nivel como los Tanaim. Ese es un Tana es un rabino de esa época. Gilel, no sé, Shammai, todos rabinos de esta época que fueron muy importantes. Eso. Pero no reemplaza el tema del sacerdocio. Ya. Que por cierto, solo para añadir, precisamente el Cohen desbloqueaba este obstáculo que tenía la persona y la orientaba a saber las causas, ¿cierto?, de todo esto. Y solo él era el mediador que lo ayudaba a purificar, no solamente su exterior, sino su alma, ¿cierto?, para esto. Para que estuviera totalmente libre de cualquier contaminación o iniquidad. Y solamente él lo podía determinar. Continuando, si se sabe de que bajándonos hacia esta realidad nuestra, ¿quién supervisaría nuestras situaciones, por ejemplo, cuando uno tiene que contar algo, o sea, dirigirse a quién? Para uno de repente no estar contándole a todo el mundo, de repente, Así que una afección. o alguien que se sienta muy santo, muy puro, o sea, ¿a quién tenemos que dirigirnos? A Natanael. No, obviamente en nuestro caso a los ancianos de la comunidad. Pero todos estos temas, a ver, quizás no han sido totalmente abordados, de todas formas. Quizás no está plenamente abordado en nuestro caso. Pero también porque nuestra interacción nos se da en un amplio rango de cosas. Finalmente venimos acá un ratito, Shabbat, y no hay otras instancias como de repente la comunidad sí tiene, o sea, viven cerca de la comunidad, van a hacer su mikveh a la comunidad, está la sinagoga, entonces hay otro nivel de interacción que se requiere para eso. Y de momento eso está como no está abordado por nosotros. Lo que Yo ya terminé. conversábamos con mi esposa anoche, que dentro de todo esto, hoy hay médicos. ¿Hay? Hay médicos. Médicos, sí. Entonces hay enfermedades o cosas que ocurren en el plano mortal. Pero lo que nosotros estamos leyendo ahí ocurre en el plano espiritual. Y por eso no habla de médicos, sino que habla de Cohen, de los sacerdotes. Sí. Ellos tenían que
ver esas situaciones. Porque uno podría decir, bueno, en ese tiempo no había médicos. Sí, se había. Y hay libros escritos sobre eso, inclusive hay uno muy famoso que se llama Sinué el egipcio. Hay médicos del año de la pera, inclusive hacían trepanaciones de cráneo. Entonces, había médicos. Pero ahora, ¿quién tenía que ver esto? Porque es una enfermedad espiritual, es el COE. Realmente el COE. Y las cosas que uno puede decirse, que como dijo Miguel, que era la lepra podría ser un hongo, es que también dentro de lo que yo hablo hoy día, que cuando conversamos con algunos hermanos, que uno ensucia su casa cuando escucha música que no corresponde, cuando usa mucho, claro, cuando usa mucho garabato, cuando llega gente que no debiera llegar, y uno va impurificando su casa. Inclusive cuando uno se cambia de casa, lo que recomiendan es pintar entera la casa y limpiarla. Entonces, los tiempos que hay ahora con respecto a los tiempos antiguos son harto diferentes. Yo imagino a Miriam diciéndole a Gabriel, oiga, ¿sabes qué? Sí, yo acepto todo lo que usted me dice, pero espérese, voy a cumplir mi objetivo antes. Caramba. Habría sido algo bien raro, ¿no? Bueno, por eso nosotros no tenemos la misma opinión en cuanto a la familia, por ejemplo, que hoy día. Yo creo que... Bueno, toda esta para allá y entre las dos hablan mucho, ¿cierto?, de la pureza familiar, pero también de la relación que tiene que haber y lo que es lo normal. Lo normal es cada persona tiene su ciclo personal en la familia, hay nacimiento, hay una casa que se tiene que preparar, la gente tiene que mantener la pureza en general. No sé, pues son cuidados normales pues, de cualquier familia, pero hoy día obviamente esto no está dentro del mayor foco. Hoy día está más el foco de la libertad en hacer lo que uno quiera nomás, por libre albedrío. Miguel, y lo último porque ya cerramos. El comentario que dijo de la palabra or acerca hacia la piel y esa luz que resplandecía. Bastante interesante que estuve analizando cuando el Eterno hace al hombre o al Adán, lo hace de la Adamá y lo forma, pero no menciona que había sangre en él, sino que más adelante es que se ve la palabra sangre, aproximadamente cuando Caín y Abel, que Caín mata a Abel y ahí se derramó sangre, pero no menciona anteriormente que había sangre. Algo bastante interesante que Yeshua dijo que en el reino de los cielos no puede dar ni la carne ni la sangre. Y en Ezequiel 37 dice que dile a estos huesos secos, que es la casa de Israel, que se levanten, que se pongan tendones, que haya carne en él, pero no menciona la palabra sangre tampoco. Y en el ejército de Israel, estos son los que yo pongo espíritu, y dice que a los 4 vientos que soplen espíritu sobre ellos, porque dicen que han muerto y su alma pereció y que no tienen esperanza de vida. Más ahora con el espíritu tendrían esperanza de vida. También se asocia a cuando Yeshua hace que el Ruach HaKodesh habite nuevamente en las personas. Después de Shavuot, de aquella festividad que vino ese viento recio y sopló sobre los discípulos, como una conexión que estaba tratando de hacer. Sí, una muy buena observación. Que la sangre se asocia a la vida, pero la forma de vida como la conocemos muere. Mientras haya sangre, por así decirlo, va a morir. Porque la sangre fuera del cuerpo contamina. Dentro del cuerpo vive, pero cuando se extingue, está afuera, muere. Entonces se asocia con sangre o haya resurrección, va a haber otra forma en el fondo de que va a haber vida. Claro. Claro. Bueno, y una sangre que quizás va a ser otro nivel de... Se degüella un animal y te enterras el sangre. Sí. Poner una pregunta cortita que quería hacer, paréntesis. Lo que pasa es que mi hijo Aram, que yo pensé que estar aquí haciendo la pregunta, él me hizo una pregunta y yo le respondí, pero me gustaría que más o menos pudiera hacer una breve explicación. ¿Por qué razón es que cuando el naciente, la mujer tenía un hijo, si era varón, tenía solo 40 días
para volver a tener la pureza ritual, y cuando tenía mujer se multiplicaba 80, o sea, 66 días más 14 porque eran 2 semanas, o sea, suma 80, o sea, porque para el hombre eran 40 y para la mujer 80. Esa era una pregunta. Y la otra pregunta está relacionada cuando dice si una persona tiene una llaga, si es más hondo que la piel, tiene pelito blanco, mancha lustrosa, eso es sará. Y después llega un momento, cuando está casi al final de las descripciones, cuando nombra la herida de la cabeza, la llaga en la piel, nombra todo eso, al final de las descripciones dice, si esa persona ya no tiene llaga y su cuerpo completo, desde la cabeza hasta los pies, está lleno de sará o de lepra, el sacerdote lo declara puro. Mi hijo lo encuentra absurdo que sea puro si está tan completo de lepra. O sea, ¿cómo es posible que la persona que tiene un poco de lepra es impuro y el que está completo de la cabeza hasta los pies es puro? Esas dos consultas me hizo mi hijo y yo le di una respuesta, pero me gustaría, si de pronto puede, ya que él va a ver la grabación después. ¿Seguro? ¿Seguro? A ver, lo que pasa es que lo primero, la Torá no responde a esto, ¿cierto? No habla específicamente del tema, pero las opiniones mayoritarias lo que hablan, ¿cierto? Es que como la mujer tiene ciclos de impureza más grandes que el hombre, ¿cierto? Se entiende como que... y también tiene la capacidad de crear también la vida, ¿cierto? Nuevamente, tiene un mayor proceso de purificación que en el caso del nacimiento de un hombre. Es porque en el fondo su ciclo de vida recae en más periodos de impureza y también puede traer otra vida que también cae en impureza. Dicen, en el fondo todos opinan que es eso. Y en el caso de... lo otro, que en el fondo lo que te muestra es que cuando aparece una mancha es que se puede extender, ¿cierto? Puede ser contagiosa. Pero como cuando la mancha está como en todo el cuerpo, en toda la piel, ya no es como contagiosa, entre comillas, porque ya contagió todo lo que tenía que contagiar. Dejó de tener efecto, por así decirlo. Pero una sí podría extenderse, pero una que está toda extendida y la persona, por así decirlo, ya está como completamente... no tiene ninguna condición anormal, es que ya no puede ser más contagiosa. Como que ya llegó a su final, por así decirlo. Como debe ser como la evolución del virus o del agente patógeno, que hay periodos donde son infectantes y hay periodos, por ejemplo, que no son infectantes, aunque la persona esté resfriada. Un ejemplo, Claro. Es como la evolución de... Sí, porque ya no puede contagiarlo más. claro, un ejemplo claro de eso. Un ejemplo claro de eso es la viruela. Una persona todavía está en China y grano, pero se mejoró. Y a otra persona tiene 2 granitos y te está con viruela. Sí, bueno. Sí, es de la vida, Esa. la evolución del virus. Ya, hermanos, ¿estamos listos? Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom. Chao, chao.